Radio Morata, servicios informativos. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar con la primera entrevista. Tenemos al habla al padre Desire, natural de Camerún, vicario, sacerdote, misionero en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Morata de Tajuña. En mayo y en octubre del año 2021, el padre Desire estuvo con nosotros. Por entonces le preguntamos por su trayectoria como misionero en varios países. Conocimos un poco más de su vida familiar y además coincidía con el día del Domum, que hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy hablaremos de las homilías participativas con los fieles mediante la celebración de la Santa Misa. Buenos días, padre Desire. Gracias por acompañarnos de nuevo en Informativos de Radio Morata. Hola, ¿Qué tal? Hola a toda la gente y oyentes de Radio Morata News. Muy bien, Morata News. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues es habitual, a ver, se oye un poco mal, no le podía poner en otro, se oye un poco mal el teléfono. Si está conectado en voz, mejor lo quita, si es que está en voz alta, en voz del teléfono. Sí. Vale, así, bien. Bueno, pues es habitual que en sus homilías de los domingos en la parroquia nos haga alguna pregunta con respecto al tema religioso que predica. Digamos que es un reto, padre. Debo decir que es un reto para mí en estos momentos en que la Iglesia Universal vive sinodalmente. Una iglesia sinodal es una iglesia en camino, que dialoga. Aclaremos a sus oyentes para que nadie conozca la naturaleza de la homilía. Digamos simplemente que la homilía litúrgica es solo una parte de la predicación cristiana, que tiene como sujeto a Dios mismo, como destinatario al mundo y como misterio al pueblo de Dios, tanto en su conjunto como en cada uno de sus miembros. Para el Papa Francisco, la homilía es la reanudación del diálogo entre el Señor y su pueblo. Y durante la misa, no leemos los textos para saber cómo sucedieron las cosas, sino que la escuchemos para tomar conciencia de lo que Jesús dijo. Así que una pregunta que hago durante la misa que celebro es una manera de despertar esa conciencia y de permitir que la gente comparta lo que el Espíritu Santo les está haciendo descubrir. Por un lado, es una forma de dar testimonio de nuestra fe ante el público. Si no podemos hacerlo en la iglesia, no estoy seguro de que lo hagamos fuera de ella. Pues si bien es cierto que a veces vamos a misa y no escuchamos atentamente, no sabemos, no escuchamos lo que se dice y lo que nos indican, pero pienso que es una falta de atención a veces, ¿verdad? A veces no es falta de atención, es despertar solo la conciencia de los fieles. Ya. Uh-huh. ¿Y se siente cómodo? Esta preguntita le voy a hacer. Por el grupo de liturgia que cantan y tocan las guitarras, a los que usted llama mis queridos amigos, ¿es una forma así de que participen los fieles más activamente? Creo, Araceli, el cristiano no tiene más función o tarea participar en la asamblea. Es un actor por derecho propio, ya que todos están de fiesta, y es para que todos puedan celebrar mejor la Eucaristía que el equipo litúrgico ejerce su servicio. La función de los equipos litúrgicos es preparar la misa de un domingo. Me siento cómodo cuando un grupo litúrgico prepara su misa. Una misa sin una buena preparación, una misa sin una buena preparación es como una salsa sin sal. Sí. Cuando digo, queridos amigos,
en la misa me dirijo a toda la comunidad junta y no solo a un grupo en particular. Efectivamente, igual que pensamos que, bueno, pues se dirige al grupo nada más, pero sí, efectivamente, se dirige a toda la comunidad porque ya lleva mucho tiempo también con nosotros y se encontrará cómodo, pienso yo, ¿no? Como acabo de decir, la misa es un acto comunitario y participativo. Creo que es una llamada que los demás participen a esas misas. Claro. Y hoy alguna de las preguntas se la vamos a trasladar a usted, que, bueno, en una de las homilías ya nos habló de ello, pero ahora lo traslado yo a usted. ¿Qué es un cura? Que nos preguntaba, ¿qué es un cura? Pues ahora... Esta pregunta, decir que me haces ahora, la hice durante la misa del bautismo del Señor pasado. Seguí los efectos del bautismo en la medida en que el bautizado es rey, profeta y sacerdote. Y la cuestión del día era precisar la función de cada estado. Hoy me devuelves en el esencia que es un sacerdote. Los que están acostumbrados a ir a misa todos los días han escuchado la carta a los hebreos, en la que se nos explica cuál es la identidad y la función del sacerdote. El capítulo 5 es el vértice, en efecto. El sacerdote es el que ofrece un sacrificio a Dios, tanto para honrar su gloria como para agradecerle y hacerle propicio. En la vida concreta, ese oficio se traduce para el cristiano en la conciencia de que lo que aprende, ya sea en el plano profesional, familiar, educativo o caritativo, lo hace para la gloria de Dios. Todas sus acciones como sacerdote son ofrecidas a Dios. Al final, toda su existencia se remite al Creador. Esta ofrenda espiritual cambia por completo el sentido de su vida, que se convierte entonces en una existencia casi litúrgica. Básicamente, como sacerdote, creo, a decir, el cristiano vive con Dios como un amigo, vive como un amigo caminando con él a lo largo del día. Y la ofrenda de la vida ordinaria consolida la comunión con Dios, cumpliendo así la finalidad que San Agustín asigna al sacrificio, reforzar la comunión con el destinatario de nuestro don, que es Dios. Además, santificarse mediante actos concretos es santificar el mundo, y santificar el mundo es elevarlo a Dios y presentárselo como un sacrificio perfumado. ¿Que me invita también a hablar del profeta? Sí. Sí. Ahora, ¿qué es un profeta? El profeta es no solo el que predice el futuro, sino el que anuncia la palabra de Dios. Esta palabra puede proclamarse tanto de palabra como de obra. Puesto que el verbo se hizo carne, nuestras acciones son como una continuación de la encarnación del verbo divino, siempre que actuemos conforme a la caridad. Así es como un cristiano puede ser profeta en su trabajo sin abrir la boca ni una sola vez para limitaciones profesionales. Vale, y ahora pasamos. El cristiano se convierte en rey en su vida cotidiana, ¿no? Cuando toma conciencia de lo que tiene a su disposición. ¿Es así? Sí, porque un cristiano que es un rey desde su bautismo es un cristiano que se ponga al servicio de los demás, que proteja su hermano débil. Sí. Dime. Sí, y seguimos. Creo que
títulos de sacerdote, profeta y rey, lejos de restringirse al hábito de las prácticas religiosas y devocionales de nuestras vidas, se despliega en las situaciones más banales de nuestros días. No se requiere ninguna cualidad para ejercer estos 3 privilegios que nos confiere el bautismo. Por lo tanto, no hay desconexión entre el impulso religioso y la vida cotidiana de los cristianos. No hay desconexión, ¿no? Entre el impulso, no hay. Bueno, somos cristianos, pero no practicantes. ¿Cree que preferimos otras prioridades? ¿Y a qué es debido? Esto ya creo que está claro que se trata de un principio de no contradicción, que Aristóteles, sin nombrarlo como tal, define así: es imposible que una misma cosa sea y al mismo tiempo no sea. La misma cosa en el mismo aspecto se aplica no solo a las cosas, sino también a las ideas. Los hombres no se concretizan en sus pensamientos. No pueden asentir al mismo tiempo a 2 tesis opuestas. Así, metafísicamente hablando, si una cosa puede ser su contrario en potencia, no puede ser su contrario en acto. Claro, así debería de ser en todos los casos, ¿no? Sí. Padre, porque es lo que ocurre, que no puede estar uno en una cosa y en otra, o una o la otra, ¿no? No se puede. O es o no es. Ya. Y prácticamente hablando, los cristianos no se declaran oyentes o creyentes o no practicantes. Eso no tiene sentido. Son más numerosos hoy los que se sienten obligados a añadir practicantes. Cuando se declaran a cristianos, obviamente, muchas personas creen que existe un Dios, pero no sienten la necesidad de ir a la iglesia. La adhesión a una idea no requeriría práctica. Claro. Uno también puede identificarse con los valores cristianos, claro, y proceder de acuerdo con ellos, sin ir a la misa. Claro que esto iría en coordinación con la siguiente pregunta, que ¿es compatible ser practicante? Más o menos estamos hablando de lo mismo. Ser practicante de la religión católica y a la vez pensar en divertirse, nada más salir de la iglesia. Porque lo pregunto porque es frecuente, sobre todo los fines de semana, que se podría considerar que es una forma de socializar, porque es la pregunta que le quería hacer, ¿no? Mi respuesta es simple o concisa. Para el cristiano no hay desconexión entre el impulso religioso y la vida cotidiana. Ahí no hay desconexión. El cristiano es una llamada a seguir a Jesús en su reinado. Es decir, que bueno, que no hay desconexión entre el impulso religioso y la vida cotidiana. Bien. ¿Y por qué recordamos la fecha de nuestro cumpleaños, pero no sabemos fecha de la confirmación y de otros sacramentos? Esto es, en una de las homilías que usted nos preguntaba, que ninguno supo contestar, o al menos muy pocos. Claro que sí, porque eso me dolía al corazón saber que celebramos todos los años nuestros cumpleaños, nos olvidemos celebrar nuestra fecha de bautismo. Y creo que conocer esa fecha recuerda al cristiano que su bautismo le introduce en una relación personal, dentro de una relación común con Cristo, el Señor. El bautismo, a decir, es un acto simbólico que cambia nuestra estatus. Nos convertimos en el Hijo de Dios y miembros de la Iglesia, en plenos derechos y deberes como cristianos. Pues esto lo puede averiguar en el catecismo de la Iglesia Católica, el número 1213.
se encuentra lo que acabo de decir. Se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1213. 1213, vale. Bueno, otra preguntita, a ver qué me dice ahora. ¿No le sienta bien cuando le separa un río entre la gente que deja libre los primeros bancos y se sitúan desde la parte central hacia el final casi de la puerta, cerquita de la puerta? ¿Ha conseguido con sus mensajes acercar a los fieles? Esto, tomo un ejemplo. Los hábitos son difíciles de erradicar. Difícilmente, pero algunas personas de buena voluntad lo entienden. A veces sí me gusta que la gente se acerque de mí, porque nos consideramos como una asamblea de hermanos y hermanas. Sí. ¿Cómo se explica que durante una comida familiar cada uno se vaya a sentar a su rincón, dejando al padre de familia solo en la mesa? Ya. ¿Cómo lo sientes tú esto? Pues sí, es posible que sí, porque los hábitos, desde luego, sí tengo que decir que los hábitos, como dices, es muy difícil de erradicar, porque esto no ocurre solamente aquí en Morata, ocurre en muchísimos localidades. No solo en Morata, a veces los cristianos suelen sentarse al mismo sitio y creen que donde se sientan sus santos o santos están con ellos, que les van a echar a mano sus santos. Pues supongo que tanto para el sacerdote como para los asistentes es más gratificante porque se participa con más recogimiento, ¿no? ¿No cree? Claro. Sí, me gusta, claro que sí, me gusta. Creo que es más familiar estar juntos, no que cada uno vaya a su rincón. Que cada uno se vaya a sentar a su rincón, ¿no? Que cómo se explica. Eso es que cómo se explica que durante una comida familiar, como dice, cada uno se vaya a sentar a su rincón, dejando al padre de familia solo en la mesa. Pues sí, tiene razón. Es que no es así. No debe ser así. Claro, creo que claro. Y a veces, cuando vamos a una fiesta, quisimos sentarnos a los primeros bancos. ¿Y por qué en la iglesia si sentamos a los últimos bancos? Ya no se explica. No se explica, y es verdad, porque se está mejor, por los bancos de delante se está mejor, creo yo, ¿no? Pero bueno, sí. Eso ya cada uno, pues, es lo que decimos, pues una costumbre ya de toda la vida y así es. Bueno, pero eso nada, es igual. Eso también se llama la libertad de los hijos de Dios. Que a mí, que cada uno haga lo que le importa, pero claro, nos sentemos hermanos en la iglesia, no elijamos. Bueno, pero se encuentran también, como está rodeado de santos, pues igual también cada uno tiene su, no sé, su forma de pensar en ese sentido. Su forma de ser, a veces dicen que están acostumbrados a sentar ahí, que como durante la pandemia varias personas fallecieron, sí. Entonces hay huecos en la iglesia. Ya, muy bien. Bueno, pues nada, esperemos que se acerquen, que nos acerquemos o se acerquen. Muy bien, pues ojalá. Ojalá. Hacemos un llamamiento desde aquí, ¿no? Ya que estamos ahí para hablar con usted, pues ya aprovechamos y que, bueno, pues que lo hagan así, porque usted se sentirá mucho mejor, más acompañado y más, bueno, pues con todos los más cercano. Ser siempre con los demás. Somos en una iglesia que llamados a ser hermanos, a vivir juntos. Se llama, como le he dicho antes, una iglesia que camina con los demás. Pues sí. Bueno, pues para finalizar, le deseamos que continúe durante muchos años de misiones predicando la fe católica en el lugar que la diócesis le destine, porque Dios se encuentra en cualquier lugar del mundo, ¿no es así, Padre Desire? Claro que sí, tenemos que estar donde cualquiera nos manda
como destino, nuestro destino. Así te doy las gracias porque lo que acaba de desearme. Yo quería también pedirle un mensaje para los vecinos de Morata y para nuestros oyentes también. A los oyentes de Morata News, les deseo un buen y feliz año 2023 bajo la mirada del Dios amoroso. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias de nuevo, Padre Desire, por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. No se le merecen a Araceli. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Buenos días, gracias. Adiós.